tenemos a nuestros invitados a este panel político. Gloria de la Fuente, cientista política del Partido Socialista. ¿Qué tal? Buenas noches, Gloria. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Connie? Bien, gracias. Guillermo Ramírez, diputado de la UDI, bienvenido, muchas gracias. Gracias a ti, Connie. Juan Ignacio Latorre, senador de Revolución Democrática, bienvenido, buenas noches. Gracias, Connie, buenas noches. Y Luciano Cruzcoque, senador de Bópoli, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en Estado Nacional. Yo quiero partir por el acuerdo, que sin duda es la noticia de la semana, este acuerdo firmado, ¿cierto?, por los partidos oficialistas para reformar, precisar, cambiar, veamos cuál es el verbo que vamos a usar, esta propuesta constitucional en caso de que gane el apruebo. ¿Este acuerdo traiciona o no el trabajo de la Convención Constitucional, Juan Ignacio? En ningún caso. A ver, y para explicarle a la gente que nos está viendo en la casa, el 4 de septiembre las personas van a tener una papeleta donde dice apruebo o rechazo el texto de la nueva Constitución. El acuerdo de los partidos oficialistas que nos instó el presidente Boric a llegar a un acuerdo de mínimos comunes. Él, como jefe de coalición, también hay que entender ese componente político, son propuestas que vendrán posterior al 5 de septiembre. Como decía el expresidente Lagos, la discusión constitucional de ganar el apruebo va a continuar el 5 de septiembre con modificaciones, adecuaciones legislativas, normas interpretativas, reformas constitucionales. Y por tanto son propuestas que nosotros le hacemos al presidente como una hoja de ruta de implementación, a la ciudadanía y ciertamente al Congreso Nacional. Esto es no respetar la democracia, dijo la exconvencional Rosa Catrileo, por nombrar alguna de las críticas. Hoy día el exconvencional Eric Chinga dice en una entrevista en El Mercurio que los partidos no pueden arrogarse la representación de los pueblos indígenas. Y este acuerdo lo que hace es confundir. ¿Cómo responden a las críticas de que esto, la verdad, es que de alguna manera es como desconocer lo que pasó en la convención? Que yo creo que una cocina entre partidos políticos que no fue precisamente lo que escogió la ciudadanía cuando votó que fuera una convención constitucional 100% elegida de ciudadanos y no de miembros del Congreso, por ejemplo. Vuelvo a poner el punto en que este fue un acuerdo que nos insta el presidente Boric a los partidos oficialistas, para hacer propuestas que serán discutidas después del 5 de septiembre como una hoja de ruta si es que gana el apruebo. Nosotros no estamos reescribiendo la Constitución y yo creo que hay un tema de pedagogía ciudadana en términos de decir la discusión constitucional va a continuar en el Congreso, va a continuar con leyes que hay que implementar, con reformas constitucionales. Si uno aprueba el texto, el capítulo 11 del texto dice una serie de mecanismos para reformar la Constitución, entre otras, iniciativa popular de ley o de reforma constitucional también. O sea, la gente puede juntar firmas y presentar una reforma constitucional. El presidente puede presentar reformas que diga quiero modificar tal o cual cosa. Y además leyes interpretativas o normas interpretativas. Por tanto, Gloria, no estamos reescribiendo la Constitución. Sí, yo quisiera agregar algo además para desdramatizar. También Partido Socialista, uno de los firmantes del acuerdo. Por eso. Yo creo que es necesario desdramatizar un poco esta discusión también pensando en la experiencia comparada. Tanto en Estados Unidos, la Carta de Derechos, que en el fondo que se firma después a propósito de las enmiendas que se hace a la Constitución de Estados Unidos, o en Sudáfrica, entre el 96 y el 2012 hubo un montón de reformas después, una Constitución que por lo demás solucionó un conflicto social, no es un problema en el fondo ni vulnera aquello que es el principio que está en la Constitución. A mí me parece que es clave pensar una manera de responder a la demanda de la ciudadanía es generar reforma o clarificar. Yo creo que lo que hace en parte importante este acuerdo es clarificar aquellas cosas que probablemente generaban dudas legítimas en la población. Pero hay otras que genera un compromiso. Hay cambios. Y genera un compromiso cosas que se eliminan, digamos, genuino que me parece que es importante para enfrentar un debate como el que vamos a enfrentar sin duda en este país después del 5 de septiembre, sea cual sea la alternativa que se imponga. Guillermo Ramírez, ¿les parece a ustedes que este acuerdo aclara, cambia, mejora el texto, precisa la propuesta de texto constitucional? Hace de todo. Hay cosas que son muy vagas, que dicen que las van a estudiar más adelante, como el Consejo de la Justicia. Hay cosas que cambian, por ejemplo, que van a incorporar el estado de excepción, que nosotros siempre dijimos que no estaba, y resulta que ellos nos acusaban de fake news y ahora ellos mismos lo aclaran en su acuerdo, como muchas otras cosas. Mira, yo no sé si esto es una traición o no a la Convención, ese es un problema de la izquierda. Y depende a quién tú le preguntes en la izquierda si esto fue una traición o no. Si aquí estuviera sentado Jorge Char, por ejemplo, él diría que esto fue una traición. Entonces, en la izquierda, ese debate se lo dejamos a ellos. Lo que corresponde desde nuestra perspectiva, acá hay dos cosas que son muy claras, Connie. La primera es que este texto es indefendible. Y eso lo muestran todas las encuestas.
entre la gente que quiere aprobar para reformar y la gente que está rechazando está el 80% de Chile. Y la gente que hoy día está por el apruebo se dan cuenta de que es un texto indefendible y que había que hacer cambios o proponer cambios para poder seguir adelante con la campaña del apruebo. Y lo segundo es que muchas de las cosas que nosotros dijimos que eran falencias graves del texto que se nos propone, bueno, y que ellos decían que eran noticias falsas, hoy día resulta que no eran noticias falsas. Pero lo más interesante, y se ha dicho muy poco, Connie, a pesar de todo lo que hemos visto y el show y que ha sido un poquito triste ver lo que ocurrió esta semana, hay una cosa que es positiva, que es que si es que gana el rechazo y tenemos una nueva propuesta constitucional, este acuerdo fija un nuevo piso. Porque en este acuerdo se permite que las pensiones y los ahorros sean de los trabajadores y sean de su propiedad, al menos uno de los pilares. Permite mantener la educación particular subvencionada, eso está en el acuerdo, no está en la Constitución. Permite que haya un estado de excepción en que los militares... mejora la propuesta constitucional. Vale, pero eso nos permite a nosotros tener un piso después para la siguiente discusión, porque hoy día nos damos cuenta de algo que no sabíamos antes, de que la izquierda está de acuerdo en cosas que para nosotros eran básicas, que las personas, por ejemplo, puedan elegir dónde se van a atender en salud, todo eso no está en la Constitución. Pero sí está en la propuesta, entonces es muy bueno saber que hoy día, de manera orgánica, la izquierda está de acuerdo con esas cosas que nosotros siempre hemos planteado y en una nueva convención o en una nueva instancia que va a proponer un nuevo texto, este es un nuevo piso. Mucho más seguro ese camino, con esto cierro, mucho más seguro este camino que el apruebo para reformar, porque cuando uno ve a los mismos firmantes poniendo en duda si esto se va a aprobar, o cuando uno ve a otros grupos de izquierda, como los pueblos originarios, o personas que integraron la convención, que dicen que esto es una traición, o cuando vemos que en esa discusión se dejó fuera la DC, que de manera oficial está por el apruebo, uno dice, bueno, ellos no tienen los votos para asegurar estos cambios. Pero nadie los tiene, ojo, nadie tiene los votos hoy en día en el Congreso. Para asegurar los cambios del Congreso no, pero para hacer un nuevo proceso sí, porque yo estoy seguro que ustedes no se van a negar. A ver, Luciano. Sí, a ver, varias cosas. Aquí, primero, a mí me parece que el senador Latorre reconozca, ¿verdad?, desde Apruebo Dignidad del Frente Amplio, que es a instancias del presidente Boric que se busca llegar a un acuerdo político, es precisamente el por qué la Contraloría le acaba de decir a SECPRES, al ministro Jackson, que están haciendo intervencionismo electoral. ¿Por qué el presidente Boric tendría que instar a un acuerdo por alguna de las dos opciones? O sea, esto que hoy día nosotros tenemos casi naturalizado, que es tener a la ministra Vallejo firmando constituciones en un kiosquito en la Plaza de la Constitución, que tener una oficina prácticamente del Contralor en la mitad de la moneda, ya no va a poder hacerlo porque la constitución que proponen ahora es distinta. Es inaceptable y hoy día, bueno, el Contralor va a tener que fijar ciertos criterios porque evidentemente que hay algunos que dicen, bueno, ¿y qué está haciendo el Contralor? Por lo menos ya está estableciendo ciertas sanciones administrativas para el ministro Jackson. Acá está interviniendo la moneda. No, es una amonestación. Pero ojo, es una amonestación. La amonestación es un tipo de sanción administrativa. Primero. Segundo punto, todo lo que se dijo acá que era fake, ¿verdad? Que el texto era fantástico, que estaba 99% de acuerdo el presidente del Partido Comunista, esta maravilla que habían construido los convencionales, que resultó ser que en problemas de pensiones, que en problemas de vivienda, en problemas de salud, en problemas de seguridad, en problemas de sistema político, tiene fallas graves que las aborda además muy someramente este acuerdo que además... ¿Pero mejora el acuerdo? ¿Mejora el texto? No, claro, bueno, esas son cosas que nosotros hemos venido diciendo hace mucho rato que tienen que mejorarse, o sea, que la vivienda se señale que va a ser digna, adecuada, qué sé yo, no se diga que es propia, es algo que obviamente tuvieron que salir a rectificar porque es obvio y es evidente. Ellos dicen, mire, que no está en ninguna constitución, no, en la constitución de Portugal... Que ustedes lo han usado para instalar una fake news, una desinformación. Lo que pasa, Connie, que cuando esas cosas quedan en una nebulosa, ¿verdad?, quedan volando, uno sabe que hay un ejército de abogados e interpretadores. Y por último, que interpretan las normas a su amaño. Entonces esas cosas tienen que quedar en una constitución transparente y meridianamente clara. No están claras. Y por último, para cerrar, señala el presidente Boric que está metido en esto de cabeza, y yo no entiendo por qué él no está garantizando ecuanimidad, no, está de cabeza. Señala, yo voy a garantizar esto. ¿Cómo lo va a garantizar si la misma convención señaló unos quórums que ni Jaime Guzmán se lo hubiera querido, unos candados que ni Augusto Pinochet hubiera querido, ¿verdad? 2/3, ¿verdad? Para algunos que esos son, claro, para los temas más relevantes, que son precisamente pensiones, vivienda, seguridad, sistema político, las cosas que ustedes señalaron en este acuerdo, ¿verdad? Que echó por tierra el Partido Comunista, entre otras cosas, que eso lo podemos discutir después. Pero nosotros acabamos de hacer una modificación para reformar la actual Constitución, ¿verdad? Y viabilizar un nuevo proceso
constitucional, ¿verdad? Con la democracia cristiana, con personas que están hoy día del mundo de los amarillos, que quieren una buena constitución, bien hecha, pero que se pueda reformar. El problema de esto es que no lo puede garantizar, y en eso yo coincido con Tellier, fíjate la paradoja, coincido con Tellier porque no pueden garantizarlo porque requieren 103 votos versus 88 de los 4/7 que tenemos hoy día en el nuevo proceso. Entonces, si no requiere... dice yo voy a garantizar, no puede garantizar porque no tiene los votos. Pero la Constitución y eso es verdad, es mera dice, aritmética, Gloria. Es una Constitución que dice además, a diferencia de la Constitución vigente, lo que dice además es que se convoca un proceso participativo en caso que no haya acuerdo cuando hay quórum muy elevado. Es una cosa ¿Cuándo? que ni siquiera en esta Constitución estaba contemplada. No, porque ese es un problema, pero eso no es una virtud, eso es un problema, porque tú cuando logras los 4/7 tienes que convocar a plebiscitos. ¿Qué produce eso? Electoraliza cualquier decisión Cuando técnica. no hay acuerdo, nosotros para el acuerdo del 18, del 15 de noviembre, hicimos cerca de 25 modificaciones a la Constitución. En la Comisión de Constitución, que yo estuve 4 con años. acuerdos transversales eso se puede. Pero tú te imaginas haciendo plebiscitos, 25 plebiscitos para eso, entonces lo que hacen es un candado enorme que ya se hubiera querido Jaime Guzmán, y eso es indesmentible. Y ese es el problema, tenemos una constitución rígida versus una constitución que se puede reformar. Yo creo que hay que mirar otra cosa y hay que mirar finalmente después del 5 de septiembre, sea cual sea el resultado que esto va a requerir. Como nadie tiene mayoría en el Congreso para empujar ni los cambios que hay que hacer respecto a lo apruebo, ni en el rechazo a la posibilidad de iniciar un proceso constituyente nuevo, porque ¿cuántos parlamentarios tiene hoy en día la derecha? 52 parlamentarios, sin contar a los republicanos. Sí, 52, o sea, no hay 24, tampoco, está muy lejos 24, incluso del propio quórum, o sea, y la cantidad de parlamentarios que tiene, por ejemplo, hoy en día, todos aquellos que suscriben el acuerdo, no lejos con pensando en empujar efectivamente no un cambio constitucional. Entonces, tengo la impresión que para ser razonable respecto a la discusión que va a venir, independiente del resultado, a partir del 5 de septiembre, tenemos que contar la verdad. Y esa verdad es que en cualquier escenario requerimos un acuerdo muy importante de las fuerzas políticas para que los cambios que finalmente la ciudadanía requiere, si eso es parte importante como llegamos a este proceso, se hagan efectivamente. ¿Coincides conmigo que importan los quórums? Los quórums son importantes siempre. O sea, fue la discusión que se dio a propósito del inicio de la convención. Y todo se aprobó con 103 El rol votos. del presidente Gabriel Boric, primero por lo que cuestiona el senador Cruz Coque. Es correcto, no es intervencionismo, de hecho se le está acusando por eso, ¿cierto? El que él mismo esté de garante, además, porque él ha dicho que va a ser garante de que este acuerdo se cumpla en caso de ganar el apruebo. Que él esté instando a los partidos, interviniendo de esta manera, cuando él tiene que dar garantías de imparcialidad y de información, ¿cierto? Y no de apoyar, pero de información al menos para ambas opciones, apoyo y, digamos, apruebo o rechazo. Y al mismo tiempo, ¿cómo puede garantizar, ser garante el presidente Gabriel Boric de que esos acuerdos se van a lograr, se van a concretar si no tiene mayoría en el Congreso? A ver, dos cosas. Primero, el presidente es jefe de una coalición. Todos los presidentes en democracia, en todos los países del mundo. Sí, pero estamos en una situación especial, sí, de una elección. Está bien, pero el presidente... Entre dos opciones. Al presidente le dijeron antes, ¿qué pasa si gana el rechazo? Él dijo, mi postura, lo que yo voy a pedirle al Congreso, y enviará un proyecto de ley, es que se inicie un nuevo proceso constituyente y llamar a elecciones. ¿Por qué? Porque el pueblo soberano ya ganó un plebiscito de entrada de 80-20 en octubre del 2020 a favor de una nueva constitución, no una reforma a la constitución del 80-2005, no una reforma, una nueva constitución. Y algunos dicen, y acá la pregunta a los representantes del rechazo, que bueno que estén de la derecha, porque hasta ahora ponen a los de la exconcertación a defender el rechazo, pero acá... Es que somos mucho más amplios que ustedes. Pues, pero... Sí, desde Pancho Malo hasta Jimena Rincón. Pero bueno, los representantes del rechazo no le han dicho al país falta que... de respeto. No es ninguna... Es una falta de respeto decir Pancho Malo y compararlo con la Jimena Rincón. No, dije desde hasta dónde. Uno podría nombrar, qué sé yo, a una cantidad de personas que a ustedes no les parecen razonables. Tratemos de mantener el debate en un cierto nivel, porque si no este asunto se desmadra. Yo discuto con argumentos y no con descalificaciones. Bueno, si tú quieres descalificar a una colega tuya, a una senadora como es Jimena Rincón, no la compares con una persona que tiene antecedentes intelectuales. Estoy diciendo que del rechazo, que es muy amplio, va desde Pancho Malo hasta Jimena Rincón. Eso es lo que... Desde la extrema derecha hasta sector de la democracia cristiana, como estaba acá René Cortázar. ¿Pancho Malo de la extrema derecha, dices tú? Yo no sabía eso, información nueva. Amigo José Antonio Caz, de hecho. Oye, pero terminemos con el punto de el rol Boric y el intervencionismo también. Sí, el presidente Boric dijo, de ganar el rechazo, la opción de ellos, que no dicen al país qué le proponen
¿Qué le van a proponer al Ya se país lo si vamos a llega a preguntar. ganar el yo le rechazo? digo. ¿Qué proponen? Porque algunos dicen comisión de expertos, libertad y desarrollo redactando la, No, yo te digo, la nueva Ya, pero constitución. ya vamos a ir a eso, pero... Etcétera. Y entonces, si gana el apruebo, el presidente obviamente va a impulsar este acuerdo que levantan los partidos oficialistas. Lo va a impulsar. Ahora, eso Pero implica él leyes. instó a que los partidos llegaran a este Levanten, acuerdo. claro, y entiendo obviamente que es hubo una hasta hoja de ruta. conversaciones, Es una hoja de ruta. Digamos, llamados por teléfono al presidente del Partido Socialista, al... Yo hablé con él varias veces, pero pero- a ver, como hablan los presidentes de partidos políticos no es con su jefe de intervencionismo? coalición, por favor, hagamos... ¿Eso no es intervencionismo? No, no es intervencionismo. Intervencionismo es cuando se gastan recursos públicos a favor de una campaña. El gobierno no está gastando recursos públicos a favor de una campaña. Por favor, hagamos política, estamos en democracia. Esto, oye, el plebiscito del 80, donde las personas acá del rechazo que defendían su sector político, defendían la Constitución del 80, impuesta en dictadura, a sangre y fuego, con un plebiscito fraudulento, ¿no? Los sectores de la derecha no defendían esa plebiscito, ¿no? Fantástico, Bueno, compadre. eso era intervencionismo. Yo no estaba ni destetado en esa época, pero en fin. No, pero sus sectores. Entonces acá el presidente lo que está haciendo es decir, acá va a haber una hoja de ruta y dar certeza. Que yo a la dijera que tu ciudadanía. sector defiende Venezuela. Yo no defiendo no Venezuela. lleves los argumentos al absurdo porque no se puede Ustedes apoyaron a debatir José Antonio Caz de la extrema Guillermo, derecha. ¿Vos? Guillermo. Miren, tú lo que apoyas pasa a es Boric, que el problema es que el izquierda senador única. Latorre confunde lo que es un jefe de coalición con un jefe de campaña. No es lo mismo ser jefe de coalición que jefe de campaña. Y todo esto es muy ridículo, y perdón, pero hay una patudez gigante en todo esto. Primero, dicen que esto es un acuerdo, como si los que acordaron algo ahí, firmando el papel, tuvieran los votos y las mayorías Una propuesta. para hacer los cambios que quieren Una hacer. propuesta, Espérate, Guillermo. déjame terminar. Sí. Esa gente, obviamente, que si ellos llegan a un acuerdo en la convención que pasó, tenían 2/3, está claro. Pero resulta que se van a enfrentar a un Congreso en el que no tienen ese nivel de socialismo no representación. teníamos Entonces, si ustedes quieren hablar de la palabra acuerdo, tienen que conversar con otras fuerzas políticas. Esta es simplemente una promesa. Yo voy, me compro algo, una televisión en Falabella, está rota, y la señora de la caja me dice, páguela, llévesela, pero yo le prometo que después se la vamos a cambiar. ¿Y cuál es la ¿Sabes propuesta qué? de la UDI? Yo prefiero volver otro día y comprar cuál es una la que esté buena. propuesta de la Espérate, UDI? Gloria, espérame. ¿Y la propuesta de la UDI? ¿Cuál es? Segundo, el presidente es garante. ¿Garante de qué? Si el presidente tiene una coalición completamente desordenada, que todos sus proyectos de ley los votan divididos en el Congreso, no tienen mayoría en el Congreso, tienen cerca de 1/3, y tienen un ministro, secretario general de la presidencia, que está vetado en el Senado. O sea, ¿con qué herramientas me dicen a mí que el presidente es garante de que algo va a ocurrir en el Congreso? Yo creo que todo tenemos... todo esto es para inflar un acuerdo que no tiene los votos, que no tiene la legitimidad, que no tiene ni siquiera la seguridad de que las propias fuerzas de izquierda lo van a apoyar. ¿Y la propuesta de la UDI cuál es? Yo creo que de nuevo volvamos a la realidad, o sea, a la cruel a veces realidad, y que en el fondo hay que, yo creo que mirarlo con sensatez, porque de nuevo, si ganara el rechazo, de verdad, si ganara el rechazo, con los 52 parlamentarios que tiene Evópoli, la UDI, RN, no le alcanza tampoco para poder empujar un proceso como se ha prometido a la ciudadanía que va a seguir. ¿Ustedes se van a poner un nuevo proceso si gana el rechazo? Pero por supuesto que habría posición si lo que se decide es solo una comisión de expertos. Pues si nadie ha O sea, hay que propuesto buscar una manera sensata de llegar a algún acuerdo. Alguien se pensamos podría, exactamente espera, igual. La UDI alguien votó se en podría contra oponer, del- a propósito del que tú plebiscito de señalas entrada. el piso, Guillermo, alguien se podría oponer realmente con este acuerdo que tú señalas que es el piso, si ganara el apruebo, a empujar estas reformas que tú mismo que no dices son suficientes. que te parece que es un piso razonable para poder empujar. Sí, pero no son suficientes. Porque ¿Y por qué no es suficiente? Porque Si tú estás... si el Te voy corazón a decir por del qué. corazón de aquello que está en este texto responde a la No, demanda po. de la ciudadanía. Nosotros no venimos de Marte a esta discusión. Nosotros llegamos a esta discusión como país porque resulta que no hubo posibilidad de responder desde el mundo político a las demandas de la ciudadanía y llegamos a un estallido Tú social. sabes que las Esta es la promesas- respuesta institucional a esa demanda. La promesa que hizo este grupo que firmó este papel Partidos no toca el políticos corazón de la oficialistas. Constitución. Primero, no toca el sistema político, que es una de las cosas más graves, y tú lo sabes muy bien. Señala que hay un ajuste Segundo, como dice hoy día Carlos Peña en su columna, cambia cosas específicas, pero en la Constitución hay ciertos principios que la cruzan completamente, que están mal enfocados, Guillermo están errados. Ramírez. Según la Y por lo UDI. tanto es ¿Cuál? ¿El Estado inarreglable. social según de la UDI. derecho puede estar errado? No, pero si no estoy hablando de eso, tú puedes tomar tú puedes hacer lo que los gringos llaman el Por cherry eso, picking y decirme, por eso, oye, esto por está eso. errado. No, Es que no, no, no. fue- el argumento también es funciona al que- revés. Sí, pues, pero el problema es que es inarreglable. Si nosotros tenemos un nuevo proceso constituyente, ya tenemos un piso, porque ustedes han puesto un piso que me parece razonable, pero vamos a poder discutir a partir de otros valores, de otra visión, mucho más de futuro y con menos sobredosis de pasado, Oye, que es pero la Constitución yo que nos ofrece rescatar hoy día. algo. Sí, Senador. yo rescato la voluntad de la Gloria de
de buscar los acuerdos. Eso es lo que tenemos que hacer en la práctica, ponernos de acuerdo. A mí no me gusta este texto, yo creo que hay una mayoría del país a la que no le gusta, no hay ninguna encuesta hoy día que dé ganador al apruebo, hay que ponerse en el caso del rechazo, está bien, pero la diferencia entre reformar por 2/3 y reformar por 4/7 es precisamente la capacidad más sencilla, más flexible de generar acuerdos. Y yo quiero también hablar un poquito sobre el documento, y eso es importante. Genaro Herregada, que no es Pancho Malo y que no es también está en de la concertación por el rechazo. Genaro Herregada se mete hoy día en el tema principal, y que es lo que señalaba un poco Guille, se mete en el sistema político. El sistema político ha quedado absolutamente desequilibrado. Han tenido que incorporar en el documento lo de la prerrogativa de gasto de los parlamentarios. Me parece muy bien. Eso es un error. Y la no reelección. Claro, pero fíjate que si no se logra el acuerdo que el presidente Boric dice que va a garantizar y que Tellier dice que no puede garantizar, nos vamos a quedar con prerrogativa de gasto de los parlamentarios. Pero depende de los votos de ustedes. ¿Cómo va a votar Evópoli ahí? A ver, ¿cómo vamos a votar? Pero si nosotros estamos por los cambios hace rato, nosotros desde que el partido partió que queremos una constitución mínima, liberal, otra constitución, y después de este proceso fallido... ¿Y con qué mecanismo? ¿Con qué mecanismo? Un plebiscito que lo convoque el presidente, porque el presidente sigue siendo presidente, porque nosotros, Juan Carlos, creemos en las instituciones, ¿verdad? Nosotros sí, pero cuando tú le pones candados de esta magnitud a una constitución, la haces irreformable. 4/7 más plebiscito, ¿por qué va a ser un candado eso? 4/7 más plebiscito. Porque primero son 2/3. Y nosotros hoy día ya no tenemos 2/3 en esta constitución. Lee el capítulo 11. Ya no, si lo he leído, bueno, 2/3, pero lo que yo quería decir de Genaro Herregada es que se mete en el sistema político en un artículo muy interesante hoy día en el Mercurio, y en los sistemas de justicia, la posibilidad de captura del poder político hacia los tribunales de justicia. Pero ahí hay una propuesta del acuerdo. Hay una propuesta de cambiar. Entonces, ¿quedó bien o quedó mal? Los consejos de hay que revisarlo, ¿está bien o está mal? Es que por eso, para poner en perspectiva la discusión, ponía el ejemplo, dos ejemplos internacionales, ¿no? A propósito de la Constitución de Estados Unidos y a propósito de la Constitución sudafricana. Las constituciones no son procesos acabados, menos cuando nacen de los... De acuerdo, pero menos cuando nacen de cómo nació nuestra Constitución, este proceso. Pero esa flexibilidad está dada por justamente incorporar aquellas cosas que, por ejemplo, la Constitución actual no contiene, que es poder volver a la ciudadanía ahí cuando no se pueden reformar. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que eso el catálogo de derechos, pero tengamos flexibilidad para reformar. Y eso es lo que proponemos desde el rechazo. Es un nuevo paradigma, es un Estado social y democrático de derecho, un Estado ecológico, un Estado regional, un Estado plurinacional, que no le gusta. ¿Qué es este documento lleno de reformas? Es una república solidaria y una democracia paritaria. Eso no se toca en el acuerdo de los partidos políticos, porque es un cambio de paradigma respecto a eso una constitución usted dice que es el corazón de un Estado subsidiario de un modelo neoliberal que llevamos más de 40 años, que se impuso a sangre y fuego, aunque les cueste reconocer eso. Pero se impuso a sangre y fuego. Esa es la diferencia entre tu mirada y la nuestra. Sigues hablando del pasado. Yo estoy hablando de una constitución que se nos ofrece hoy día. Se saltaron al agua. Sí, bueno, ustedes se saltaron al agua. Ustedes siguen hablando del pasado y la sangre y fuego de la constitución actual. Nadie está defendiendo que nos vamos a quedar con la constitución actual. Jorge Burgos lo hizo hoy día. Lo que nosotros estamos diciendo es que este es un, reconocido por ustedes a través del acuerdo, que este es un pésimo texto. No es así. Pero por favor, pero si no ustedes, dice, hay que clarificar algunas cosas que han constituido y frente a una campaña de fake news, no solamente desinformación. Pero por favor, estás acusando fake news a Jorge Sharp, que es uno de tus grandes pilares para salir electo senador. Pero dime, porque él es el que dice que esta es una traición. Él es el que dice que ustedes están matando el espíritu de la Constitución o el texto que se propone. Lo dice él. Entonces, no me acuses a mí. Pero ese es un mal argumento. No. Pero es un mal argumento. ¿Sabes por qué? Porque convengamos una cosa. Quienes están en los extremos hoy en día del espectro político, uno podría poner ahí al alcalde Sharp y también podría poner no, incluso al Partido Republicano, que en el fondo está en una posición mucho más refractaria respecto al cambio constitucional. En la gran mayoría, probablemente, del espectro político, y no los sectores que están en los extremos, hay una voluntad de cambio. Afortunadamente, además, se ha ido imponiendo esta idea de una voluntad de cambio que va a terminar necesariamente en una nueva Constitución. Buena noticia, porque hasta hace pocos años atrás eso era un grupo de personas solamente que Guillermo, quiero plantear un tema, porque estamos hablando y hemos estado hablando todo el tiempo de la propuesta, ¿cierto?, del acuerdo de los partidos oficialistas. ¿Qué pasa con la derecha? ¿Qué pasa con el caso de la UDI, también Evópoli? Ustedes en julio, ¿cierto?, el 9 de julio, propusieron una nueva Constitución para Chile, compromiso de Chile Vamos
digamos, con una casa para todos, que aquí está el texto, ¿cierto? Pero hay quienes han sido críticos de que esto no alcanza, de que esto es muy débil. No sé, Jorge Correa Sutil ha dicho que están al debe con una propuesta constitucional, con decir, de aquí realmente están dispuestos a sumar a su propuesta, a cambios reales, digamos, que estén dispuestos a sumar a su propuesta en caso de que gane el rechazo. Sí. Bueno, ¿qué mecanismo? Ya que estaba haciendo la pregunta, ese documento que tienes en la mano fue enriquecido esta semana y, entre otros, el presidente Lagos públicamente salió a decir esto es una buena señal, pero yo estoy de acuerdo con que eso no es suficiente. Eso es una parte. Lo que nosotros hemos dicho es lo siguiente. Tenemos una propuesta de texto constitucional que divide a los chilenos. Es una propuesta de texto constitucional. ¿Pero cuál es la propuesta de ustedes? Entonces, nuestra propuesta es la siguiente. Nosotros tenemos que hacer un proceso para que se nos proponga un nuevo texto que logre ser aprobado en un plebiscito de salida por el 80% de los chilenos. ¿Con qué mecanismo? Entonces, vamos a espérate. Entonces, Gloria dice, gracias a Dios hoy día tenemos un escenario. Dios, bueno, pero por suerte, gracias al destino, a la madre tierra, da lo mismo. Tenemos un ambiente en que hay una disposición a reformar y a hacer algo nuevo. Bueno, esa disposición de la que está hablando Gloria es la que nosotros queremos tomar, queremos aprovechar para iniciar un nuevo proceso, pero no por esta sobredosis de pasado. ¿Qué mecanismo? ¿Qué mecanismo? Pero lo acaba de decir Luciano. Nosotros lo que queremos... ¿Están de acuerdo? Ok, sí, por supuesto que estamos de acuerdo. Entonces, el mecanismo no puede venir del Congreso. Ya. El mecanismo tiene que ser a través de una nueva institucionalidad. No le quiero poner el nombre porque uno habla hoy día de convención y se imagina lo que ocurrió, que fue muy malo. Entonces, llamémosle de otra manera, da lo mismo. Otro organismo constituyente que proponga un nuevo texto y que ese texto sea plebiscitado. Ya con el aprendizaje que tenemos de este proceso, yo estoy seguro que la forma en que los convencionales, si se le llama de esa manera, van a enfrentar el debate va a ser distinto al que tuvimos ahora. Va a haber más diálogo, va a haber más intención de llegar a acuerdo, vamos a tener una cosa más minimalista y yo estoy seguro, porque no tengo miedo a un nuevo proceso. Ya, pero una nueva convención lo que están proponiendo. Una nueva convención. Llámale convención, llámale constituyente, llámale comisión redactora. Yo creo que hay un asunto que es importante. Nosotros no podemos frivolizar el diálogo constitucional como se ha frivolizado. Acá hay que hacer un buen texto, un texto que una a los chilenos, un texto ¿pero cómo? Bueno, de la siguiente manera, nosotros estamos hoy día en un proyecto trabajando también con grupos que no son de la centro derecha, que son de centro izquierda, porque yo creo además que esto se va a construir, aunque a ti no te guste, entre grupos más moderados, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es darle la facultad al presidente de la República, modificando el artículo 142, que está dentro del capítulo 15 de la Constitución, para que llame a un plebiscito, acordemos los términos y ojalá en un lapso de no más de 6 meses nosotros podamos tener una suerte de nueva convención, ojalá también integrado, a mí la duda de la mamá de Boric, del presidente Boric, perdón, siempre me llamó mucho la atención. Aquí se necesitan también expertos y que puedan bajar esto, con un catálogo de derechos sociales fuerte, asegurando garantías, asegurando libertades, estableciendo equilibrios entre los distintos poderes, que es algo, para mí el principal problema del sistema político, y creo que eso lo podemos hacer. Y creo además, incluso, fíjate, que yo creo que ha sido un error abanderizarse por parte del presidente de la República con una opción, porque si el presidente Boric logra sacar una constitución durante su mandato, va a ser un evento político tremendamente relevante. Casi que creo que, al presidente le conviene que gane el rechazo. ¿Qué es lo que pasará al día siguiente del 4 de septiembre? Hemos hablado del 4 de septiembre. ¿Qué pasará el 5 de septiembre? De eso seguimos conversando en Estado Nacional a la vuelta de una pausa. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. Habíamos dejado planteado, Guillermo Ramírez y el senador Cruzco, que habían dejado planteado cuál debiera ser el mecanismo, ¿cierto? La salida si es que gana el rechazo el 4 de septiembre. Quiero preguntarle a Gloria y al senador Latorre, ¿qué les parece la propuesta que hicieron? El presidente Gabriel Boric debiera esa misma noche, en caso de que gane el rechazo, llamar a un nuevo proceso constituyente, como dijo hoy día Felipe Arboe, senador. El presidente Boric ya dijo que de ganar la opción rechazo, él va a convocar y obviamente eso se tendrá que discutir en el Congreso y tener mayorías para un nuevo proceso constituyente respetando la soberanía popular. Y eso implica volver atrás, partir de cero, hoja en blanco, elegir nuevamente convencionales. Yo creo que se está dando mucho esto de que las encuestas, el rechazo está ganando, etcétera.
Ayer hubo encuentros muy masivos en Puente Alto, Viña del Mar, Melipilla. Yo hoy día estuve en la comuna de Santiago con la alcaldesa Irací y con concejales y el comando de Santiago. Y yo la sensación que tengo desde la calle es que el apruebo va creciendo y puede dar una sorpresa a todos los que confían mucho en la encuesta el día 4 de septiembre. Y por tanto, lo que yo creo que el presidente va a hacer es marcar una hoja de ruta, de darle certeza a la ciudadanía, porque los cambios no pueden seguir esperando. Como decía Gloria hace un momento, el proceso constituyente surge de un estallido social y hay que dar respuesta a ese malestar social que está ahí latente. No puede esperar más. Gloria, ¿está de acuerdo con la idea de un nuevo proceso constituyente, llamar, o sea, sin plebiscito de entrada, sino que proponer una convención constituyente? Yo esperaría, y eso es parte de la responsabilidad del mundo político en general, que existan efectivamente conversaciones para cualquiera de los dos escenarios. Porque en cualquiera de los dos escenarios, el 5 de septiembre se plantea un nuevo desafío para el país y uno espera que todo el mundo político esté a la altura de dar respuesta a la ciudadanía. Luego, desde el 5 de septiembre en adelante veremos. Yo creo que es innegable que el rol del presidente de la República y asimismo del Congreso Nacional va a ser fundamental. El presidente va a tener que liderar probablemente aquello que ocurra, en el caso de ganar el apruebo, efectivamente generar un calendario relevante para poder hacer aquellas reformas que los propios partidos que apoyan el apruebo han comprometido. Y en el caso de ganar el rechazo, evidentemente empujar algo que se haga cargo además de lo que decía el plebiscito de entrada, es decir, es de respetar la soberanía de la ciudadanía que decidió hacer esto a través de un proceso participativo y a través y en el fondo y cambiar la Constitución, porque creo que tendría que haber una nueva convención. Sí, yo creo que de todas maneras. O sea, tenemos todo claro que la Constitución del 80 se murió el día del plebiscito de entrada. ¿Qué pasa si gana Guillermo Ramírez, si gana el apruebo? ¿Qué va a hacer la derecha al día siguiente, el 5 de septiembre? No, la verdad, yo estoy convencido que va a ganar el rechazo. Creo que el gobierno piensa lo mismo, porque si no, no habrían forzado este acuerdo que tantos dentro de la coalición de la apruebo no querían hacer. Porque se dan cuenta de que las encuestas no mienten. Ya. Yo creo que, perdón, pero si gana el apruebo, porque nos tenemos que poner si gana el apruebo vamos a estar siempre abiertos a los cambios, pero lo advierto al tiro. Esta constitución que se nos está presentando es inarreglable. La vamos a hacer menos peor, más parchada, pero va a seguir siendo un mal texto. El otro camino, lo que nosotros estamos proponiendo es iniciar un nuevo proceso. Y cuando uno conversa en el pasillo con las personas de otras coaliciones, hay acuerdo en varias cosas, Connie. Una convención más chica, con menos tiempo para proponer un texto en el que los independientes no se puedan asociar porque resultó que no eran verdaderamente independientes, con escaños reservados proporcional al voto para que no haya personas cuyo voto pese más que otro. Ojalá Pepe Out o Correa Sutil han propuesto listas nacionales para que los partidos puedan poner expertos adentro. Mira, todo lo que se ha propuesto... ¿Paritaria? Paritaria. Todo lo que se ha propuesto es bastante razonable y yo en el Congreso no he visto a nadie que diga no, ese camino no. Y creo que ese va a ser un buen camino para lograr una nueva institucionalidad que sea más moderada, que tenga gente que entiende más de lo que es una constitución redactándola, que sea algo más minimalista, donde nos pongamos de acuerdo en las bases de la institucionalidad y eso nos va a permitir en un eventual plebiscito de salida que la apruebo gane 80-20, 90-10 y cerremos el capítulo constitucional con algo verdaderamente legítimo. Senador Cruzcoque, ¿hay conversaciones con el oficialismo de este plan en caso de que gane el rechazo? Porque dice el diputado Ramírez que en los pasillos hay gente de todos lados conversaciones informales. ¿Hay conversaciones en el Senado? Con sectores del apruebo, estoy pensando. Bueno, sí, siempre hay conversaciones y además hay que entender, Connie, que en general el ambiente entre las personas en el país, porque después del 5 de septiembre vamos a tener que seguir viviendo todos juntos en el país y vamos a tener que seguir discutiendo el país y tratar de mejorarlo, es precisamente tratar de llegar a un acuerdo de largo plazo. Las constituciones son eso, son marcos generales, ¿verdad?, que por donde transitan finalmente las leyes principales del país y que tienen que ser más o menos acordados por mayorías importantes. Y ese creo que es el gran fracaso de la convención. Nosotros desde Bópoli siempre estuvimos por una constitución mínima, fuimos a los diálogos de Bachelet autoconvocados. Creo que la Constitución de Lagos en la práctica ha quedado caduca políticamente por los hechos en la práctica y requerimos una nueva Constitución, pero una buena Constitución, una Constitución que nos una y que precisamente le dé a la gente la posibilidad de mirarse 40 años hacia adelante, prosperar, crecer, tener trabajo y sobre todo hoy día, particularmente con la gente del sur de Chile, tener seguridad. Eso yo creo que es tremendamente relevante. Se nos acabó el tiempo. Luciano Cruzcoque, Juan Ignacio Latorre, Guillermo Ramírez, Gloria de la Fuente, muchas gracias por haber venido esta noche aquí a Estado Nacional. Nosotros nos vamos a una pausa y ya estamos de vuelta con más.